En el corazón de la Ciudad de México, donde las tradiciones se mezclan con la modernidad, existe una vecindad que ha sido testigo de innumerables historias. Hoy les contaremos una historia que jamás imaginaron sobre los personajes que marcaron nuestra infancia. Pero antes de comenzar, no olvides suscribirte al canal. Necesitamos llegar a los 100,000 suscriptores y tu apoyo es fundamental. Dale like si esta historia te atrapa desde el primer minuto. Roberto Gómez ya no era aquel niño de 8 años que todos conocían. A los 23 años, había crecido en la misma vecindad, pero ahora trabajaba como mecánico en un taller cercano. Sus manos, antes pequeñas y traviesas, ahora estaban manchadas de gris y callosas por el trabajo honesto. La vecindad había cambiado poco. Las paredes de concreto seguían ahí, pintadas de colores deslavados por el sol mexicano. El patio central mantenía su fuente seca y las escaleras de metal oxidado crujían con cada paso. Doña Florinda, ahora de 42 años, había enviudado hace 2 años. La muerte de su esposo la había dejado más vulnerable, más humana. Chiquina, por su parte, se había convertido en una joven de 20 años, trabajando en una tienda de abarrotes del barrio. Su picardía infantil había madurado en una personalidad decidida y directa, típica de las mujeres mexicanas de su clase social. Una tarde de octubre, cuando las lluvias comenzaban a escasear en la capital, Roberto regresaba del trabajo. El ruido de su motocicleta vieja resonaba entre las paredes de la vecindad. Se detuvo frente a la fuente y se quitó el casco, revelando un rostro maduro pero aún con esa expresión inocente que lo caracterizaba. Florinda salió de su departamento al escuchar el ruido. Llevaba un vestido sencillo azul marino y su cabello, ahora con algunas canas, estaba recogido en un chongo. Al ver a Roberto, sintió algo que no había experimentado en años, una mezcla de nostalgia y una extraña atracción. Si esta historia te está gustando, suscríbete ahora. Cada suscripción nos acerca más a nuestro objetivo. Los días en la vecindad transcurrían con la rutina típica del México urbano. Roberto salía temprano cada mañana. El sonido de su motocicleta era el despertador natural de los vecinos. Regresaba al atardecer, cuando el cielo se teñía de naranja sobre los edificios de concreto. Una noche de noviembre, después de una jornada particularmente difícil en el taller, Roberto subía las escaleras hacia su departamento cuando escuchó sollozos provenientes del departamento de Florinda. La puerta estaba entreabierta y la luz tenue del interior creaba sombras largas en el pasillo. Sin pensarlo mucho, Roberto tocó suavemente la puerta. Florinda apareció con los ojos rojos de llorar. Había recibido una carta del banco amenazando con embargar su departamento por atrasos en los pagos. «Roberto, disculpa, no sabía que habías llegado», murmuró, secándose las lágrimas con un pañuelo arrugado. «Señora Florinda, ¿está todo bien?», la escuché llorar. Esa noche, Roberto no solo consoló a Florinda, sino que también prometió ayudarla con los pagos del departamento. Entre tazas de café de olla y conversaciones que se extendieron hasta el amanecer, algo cambió entre ellos. La vulnerabilidad de ella y la gentileza de él crearon una conexión inesperada. Paralelamente, Chiquina había notado los cambios en Roberto. Ya no era el niño torpe que conocía, sino un hombre trabajador y responsable. Comenzó a inventar excusas para encontrarse con él. Le pedía que revisara su bicicleta, que le ayudara a cargar las compras, que le explicara cómo funcionaba algún aparato. Diciembre llegó con ese frío particular de la Ciudad de México, húmedo y penetrante. Las posadas navideñas en la vecindad habían comenzado, y con ellas, las excusas para que los vecinos se reunieran y compartieran ponche caliente y tamales. Durante una posada especialmente animada, Roberto se encontró bailando tanto con Florinda como con Chiquina. El mariachi contratado para la ocasión llenaba el patio con sones tradicionales, y el tequila fluía libremente entre los asistentes. Florinda, que había bebido más de la cuenta, se acercó a Roberto mientras se reparaba una silla rota en la esquina del patio. «Roberto, quiero agradecerte todo lo que has hecho por mí», le susurró al oído, su aliento cálido contra su cuello. En un momento de impulso, influenciada por el alcohol y la gratitud, lo besó. Roberto, sorprendido pero no rechazando el gesto, correspondió. La química entre ellos era innegable, alimentada por meses de cercanía emocional y apoyo mutuo. 2 semanas después, en una noche particularmente solitaria de enero, Chiquina apareció en la puerta del departamento de Roberto. Llevaba una blusa roja y jeans ajustados, y en sus ojos había una determinación que él reconocía desde la infancia. «Roberto, necesito decirte algo»,
comenzó, pero las palabras se perdieron cuando la invitó a pasar. La conversación derivó en confesiones mutuas sobre sentimientos que habían crecido silenciosamente durante meses. ¿Qué opinas de esta situación? Déjanos su comentario y no olvides suscribirte para no perderte desenlace. Marzo llegó con sus vientos característicos y una noticia que cambiaría todo. Florinda, después de semanas sintiéndose mal, decidió visitar al médico del centro de salud. El diagnóstico fue claro: estaba embarazada. El shock inicial dio paso a una mezcla de emociones contradictorias. Por un lado, la alegría de saber que tendría un hijo a los 42 años. Por otro, la preocupación por las circunstancias y lo que dirían los vecinos. Esa misma semana, Chiquina también comenzó a experimentar síntomas similares: náuseas matutinas, fatiga y un retraso que no podía ignorar. La prueba de embarazo que compró en la farmacia de la esquina confirmó sus sospechas. También estaba embarazada. Cuando Florinda le contó a Roberto la noticia, él sintió que el mundo se tambaleaba. Estaba sentado en el escalón de la fuente, y ella se acercó con pasos nerviosos, retorciendo un pañuelo entre sus manos. «Roberto, hay algo que necesitas saber». Estoy esperando un bebé», le dijo con voz temblorosa. Antes de que pudiera procesar completamente la información, Chiquina apareció en el patio. Había escuchado parte de la conversación desde su departamento y sabía que no podía esperar más. «Roberto, yo también tengo algo que decirte», anunció con esa valentía característica suya. «También estoy embarazada». El silencio que siguió fue ensordecedor. Roberto se quedó inmóvil, mirando alternadamente a las dos mujeres que acababan de cambiar su vida para siempre. La noticia se extendió por la vecindad como pólvora. En una comunidad donde todos se conocían desde hacía décadas, donde los secretos eran imposibles de mantener, la situación de Roberto se convirtió en el tema principal de conversación. Don Ramón, el padre de Chiquina, aunque ya mayor, aún mantenía esa autoridad patriarcal típica de los hombres de su generación. Se presentó en el departamento de Roberto una mañana temprana, antes de que éste saliera al trabajo. «Muchacho, necesitamos hablar», le dijo con seriedad, sus ojos cansados pero firmes. «Mi hija está embarazada y tú eres el responsable. En mis tiempos, esto se resolvía de una sola manera: casándose». La presión no solo venía de la familia. Los vecinos comenzaron a susurrar cada vez que Roberto pasaba. Doña Clotilde, desde su ventana, lo observaba con desaprobación evidente. El señor Barriga, administrador de la vecindad, le hizo saber que esta situación estaba afectando la reputación moral del lugar. Florinda, por su parte, enfrentaba sus propios demonios. Como mujer mayor y viuda, el embarazo la exponía a juicios aún más severos. Las mujeres de mercado donde hacía sus compras comenzaron a tratarla con una mezcla de lástima y desdén. La tensión está llegando a su punto máximo. Suscríbete para ver cómo se resuelve esta situación. Chiquina, fiel a su personalidad, enfrentaba los comentarios de manera directa. «Sí, estoy embarazada». «¿Y qué?», les respondía a quienes se atrevían a hacer comentarios. Pero Roberto sabía que por dentro, ella también sufría. Mayo trajo consigo las primeras lluvias del año y la necesidad urgente de tomar una decisión. Roberto había pasado semanas sin dormir, caminando por las calles de la Ciudad de México, buscando respuestas que no llegaban. Una tarde, decidió hablar con el padre José, de la parroquia cercana. El sacerdote, un hombre mayor con décadas de experiencia escuchando confesiones y dilemas humanos, recibió a Roberto en el confesionario. «Padre, he cometido errores y ahora debo enfrentar las consecuencias. Pero no sé cómo hacerlo sin lastimar a alguien», confesó Roberto, su voz quebrada por la angustia. «Hijo, las decisiones difíciles requieren coraje y honestidad. No puedes cambiar lo que pasó, pero sí puedes decidir cómo actuar a partir de ahora», le respondió el sacerdote. Roberto salió de la iglesia con una claridad dolorosa pero necesaria. Sabía que no podía casarse con ambas mujeres, pero sí podía asumir la responsabilidad de sus actos de manera honorable. Esa noche, convocó a una reunión en el patio de la vecindad. Florinda y Chiquina estaban presentes, junto con don Ramón y algunos vecinos cercanos. Las luces amarillentas del patio creaban un ambiente solemne. «He tomado una decisión», comenzó Roberto, su voz firme pero llena de dolor. «No puedo casarme con ninguna de las dos, porque eso sería injusto para ambas. Pero sí puedo prometerles que seré responsable de mis hijos y que las apoyaré a ambas de la manera que esté a mi alcance». La reacción fue inmediata y dividida. Don Ramón se levantó indignado.
Florinda comenzó a llorar silenciosamente, y Chiquina lo miró con una mezcla de decepción y comprensión. Octubre había llegado nuevamente. Un año completo había pasado desde que comenzó esta historia. La vecindad había aprendido a vivir con la nueva realidad. Roberto había cumplido su palabra. Trabajaba incansablemente para mantener a sus dos familias. Florinda había dado a luz a una niña, que tenía los ojos grandes y curiosos de su padre. Vivía en el mismo departamento, pero con una nueva perspectiva sobre la vida. La maternidad tardía le había dado una fortaleza que no sabía que poseía. Chiquina había tenido un niño, tan travieso y vivaz como había sido su madre en la infancia. Don Ramón, inicialmente reacio, se había convertido en un abuelo devoto que cuidaba al pequeño mientras su hija trabajaba. Roberto había instalado un pequeño taller mecánico en uno de los locales vacíos de la vecindad. Los ingresos eran modestos pero constantes, y le permitían estar cerca de sus hijos y cumplir con sus responsabilidades. Las mañanas en la vecindad habían adquirido una nueva rutina. Roberto desayunaba con Chiquina y su hijo, luego visitaba a Florinda y su hija antes de abrir el taller. Los vecinos habían dejado de susurrar. La vida había seguido su curso natural. Una tarde, mientras Roberto jugaba con ambos niños en el patio central, Florinda y Chiquina intercambiaron una mirada. Habían encontrado una especie de paz en la situación, una aceptación madura de que la vida a veces no se ajusta a las expectativas sociales. ¿Sabes qué?, le dijo Chiquina a Florinda mientras veían jugar a los niños. Tal vez las cosas resultaron como tenían que resultar. Florinda asintió, sonriendo por primera vez en meses. Sí, tal vez tienes razón. Roberto, observando esta escena desde el taller, sintió una extraña sensación de completud. No había sido la vida que había planeado, pero era la vida que tenía, y estaba determinado a vivirla con dignidad y responsabilidad. La vecindad, testigo silencioso de tantas historias, había añadido una más a su larga lista de secretos, dramas y nuevos comienzos. ¿Qué opinas del final de esta historia? ¿Roberto tomó la decisión correcta? Déjanos tus comentarios. Comparte este video con tus amigos y no olvides suscribirte. Pronto tendremos más historias que te mantendrán al borde del asiento. Hasta la próxima.